¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Como siempre, les pedimos que se suscriban al canal de GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean informados de cuando se sube un nuevo video. Como siempre, nos acompaña desde Buenos Aires nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Claudio. Nuestro respeto a todos los oyentes en estos primeros días ya del mes de enero del año 2026. Renovamos nuestros saludos en lo personal, en lo familiar y en lo laboral, siempre sirviendo a Cristo, a donde te toque estar en este 2026. Adelante, Claudio. Así es. Bueno, como es habitual, mantenemos la línea del programa con las noticias, los eventos que son determinantes en el devenir mundial y luego una parte espiritual que está relacionada con los eventos que ocurren. Pero antes de entrar en materia, no puedo podemos omitir de que hace pocos minutos atrás Estados Unidos ha atacado Venezuela, Caracas, y por lo que dicen varias fuentes, ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. Se han visto videos de bombardeos que evidentemente a la ciudad, al barrer, como es de costumbre Estados Unidos, eso conlleva sin lugar a dudas gran cantidad de víctimas fatales y heridos. Lamentamos mucho la situación y esto es una evidencia y un reflejo de la bestialidad y la desesperación que tiene Estados Unidos cuando ve la caída inminente, cuando sabe que le quedan menos de 6 años de reservas de petróleo, cuando sabe que las cosas están muy difíciles para ellos, que están sacando el petróleo de Irak, Libia y Siria. Por supuesto se lo están robando, pero eso no es suficiente. Entonces necesitan el petróleo de Venezuela. Esa es la verdadera razón. Lamentamos mucho esto porque no es solamente Venezuela, es toda Latinoamérica, es el derecho internacional que ya no existe, que lo tiraron por la basura y que ahora vivimos la ley de la selva. No podíamos no mencionar esto porque es un hecho de la mayor gravedad y que puede tener consecuencias catastróficas si es que es verdad que Rusia, China, Irán y Corea del Norte han ofrecido su apoyo a Venezuela. Así que estos son eventos que recién comienzan, no tenemos muchos antecedentes, pero tenemos que estar atentos a lo que viene. Adelante, Jorge. Comenzamos hoy con un primer informe que tiene que ver con la entrega del uranio en la República Argentina, informe de MARA. MARA es un movimiento antinuclear de la República Argentina, agrupación ambientalista en oposición a las armas nucleares, oposición a las bombas sucias, en oposición a las armas que usan uranio empobrecido y en apoyo al desarme nuclear. Oposición a la energía nuclear. Vemos el informe de MARA Argentina. Estamos en Cerro Cóndor, en el medio de la provincia del Chubut, a orillas del río Chubut. Acá el gobierno nacional y provincial quieren emplazar todo alrededor al menos 11 proyectos de uranio, pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras empresas multinacionales canadienses, inglesas, poniendo en riesgo el suelo, el aire, el agua, no solo para los pobladores de acá, sino para todo el territorio y río abajo. Vinimos hasta acá a preguntarles a la gente si ellos estaban al tanto, pero no, nadie vino a preguntarles, nadie vino a consultarles qué necesitan. Aquí habitan pobladores, la mayoría pertenecientes a la comunidad mapuche Pichiñán, cuarta y quinta generación
habitando aquí. Hoy quieren venir con todos los megaproyectos, por supuesto, sin respetar la consulta previa, libre e informada. Bueno, Como sabemos, el informe sobre el uranio se usa, entre otras cosas, para las armas nucleares, para la industria de la muerte. Vamos a un segundo informe ahora de JP en español, una especie de mini noticiero donde nos va a hablar de las ventas de armas a Taiwán, sobre el acuerdo de paz Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, que paz no se la ve por ningún lado, pero sobre todo por los nuevos asentamientos de los colonos israelíes en la franja de Gaza. China advierte a Estados Unidos que la venta de armas a Taiwán fomenta la posibilidad de una confrontación militar. Estas son las noticias más relevantes el día de hoy. China advierte los riesgos de una posible confrontación militar. China advirtió que la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán eleva el riesgo de confrontación militar y constituye una injerencia en sus asuntos internos. La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, tras un nuevo paquete de asistencia estadounidense. Estados Unidos ha traicionado sus propios compromisos y ha intensificado la venta de armas a Taiwán, avivando la arrogancia de las fuerzas independentistas y empujando aceleradamente el estrecho hacia un escenario de conflicto y peligro extremo. Las autoridades del Partido Democrático Progresista, encabezadas por el gobierno actual, actúan sin considerar la vida ni el bienestar del pueblo taiwanés, permitiendo que Estados Unidos extraiga recursos de la isla de manera implacable y la someta a un desgaste total. Según Pekín, la asignación de cerca de $1.000 millones bajo la Iniciativa de Cooperación de Seguridad de Taiwán incentiva posturas separatistas y genera desestabilización. El Ministerio de Defensa pidió a Washington respetar el principio de una sola China y actuar con cautela ante la sensibilidad del tema, y aclaró que el uso de Taiwán como estrategia de contención está destinado al fracaso. Rusia reacciona a la propuesta de Kiev y reactiva contactos con Estados Unidos. El Kremlin informó que Rusia retomó los contactos con Estados Unidos, tras evaluar un plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos. Por instrucción del presidente Putin, se llevaron a cabo contactos entre representantes de la administración de Rusia y de Estados Unidos. Se acordó dar continuidad al diálogo y continuar las conversaciones. Peskov añadió que Moscú y Washington acordaron continuar el diálogo, luego de un informe presentado por el emisario Kirill Dmitriev tras su visita a Estados Unidos. Hasta el momento, Rusia no ha hecho comentarios sobre el documento presentado por Ucrania. Israel asegura que habrá nuevos asentamientos de colonos en Gaza. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró la intención de establecer asentamientos ilegales en el norte de la Franja de Gaza. Las declaraciones se dieron en una conferencia del diario religioso sionista Makor Rishon, en medio de la ofensiva militar israelí. Estamos profundamente en Gaza y nunca la abandonaremos. Estamos allí para defender, para prevenir lo que sucedió. Estamos firmes, como dijimos. Confiamos en la Roca de Israel y en las fuerzas de defensa de Israel, con la ayuda de Dios a su debido tiempo también en el norte de Gaza. Construiremos una unidad civil militar en lugar de los asentamientos que fueron desarraigados. Y lo haremos de la manera adecuada en el momento adecuado. El ministro aseguró que Israel no se retirará completamente de Gaza y mantendrá zonas de amortiguación, además de expandir asentamientos en Cisjordania, pese a que organismos internacionales reiteran que estas acciones violan el derecho internacional. Para mantenerte informado sobre estas y otras noticias, únete a nuestro canal de Telegram. Como vimos, Claudio, este ministro nombra a Dios para subyugar a sus hermanas y hermanos de Gaza. Después del juicio, seguramente así le va a ir, ¿no? Hablaba el informe
de una posible futura, cercana, guerra China-Taiwán, Taiwán-China, Taiwán apoyado por Estados Unidos. La profecía de Jesucristo la vivimos hoy, en el final de los tiempos, guerras y rumores de guerra. Si te parece, pasamos a un informe del Canal 26 sobre este mismo tema. China-Taiwán, Taiwán-China, futura guerra. Hay que mirar durante este 2026 que se está iniciando cómo prosigue la tensión entre China y Taiwán. De hecho, se especula ya no que el 2026, pero que sí el 2027 podría ser el año en donde definitivamente China se haga de lo que considera propio y es el territorio de Taiwán. Por eso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha pedido a China que ejerza moderación en sus acciones hacia Taiwán mientras las tensiones vuelven a aumentar. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de contarles que a finales del año pasado se produjeron ejercicios militares chinos a gran escala, los más importantes, que se recuerden alrededor de la isla de Taiwán. Según Estados Unidos, estas maniobras han incrementado innecesariamente las tensiones en la región, por lo que hizo un llamado a cesar la presión militar. Y dijo textualmente el comunicado de la Casa Blanca que las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria. Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y en cambio entable un diálogo constructivo. Esto fue declarado por el portavoz del Departamento de Estado. La semana que estamos transitando tuvo, como estamos viendo incluso en pantalla, el lanzamiento de Pekín de misiles y el despliegue de decenas de aviones de combate, buques de guerra y patrullas para rodear a la isla, que es la isla principal de Taiwán, en ejercicios que han sido condenados por los taiwaneses, quienes afirmaron que las maniobras simulaban un bloqueo de los principales puertos de su país. El gobierno de Taiwán consideró las acciones de las fuerzas chinas como altamente provocadoras. No nos olvidemos que China considera a Taiwán como parte de su propio territorio. Y me voy a quedar con las declaraciones que hizo a propósito de este relato que les venía haciendo, de los ejercicios militares de China, del pedido por parte del gobierno de los Estados Unidos de moderación a Pekín para que no se siga incrementando la tensión. Hubo, les decía, declaraciones del presidente de Taiwán refiriéndose al respecto. Nos estamos concentrando en la palabra de Lai Ching-te, que prometió hoy defender la soberanía de la isla frente a las ambiciones expansionistas de China, días después de que Beijing concluyera sus maniobras militares con fuego real frente a sus costas. Ante el aumento de las ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse, señaló el presidente de Taiwán en este discurso que proclamó como consecuencia de la llegada del nuevo año. Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, reforzar la defensa nacional, la resiliencia de toda la sociedad y construir de manera integral un mecanismo de disuasión y defensa democrática efectiva. Declaraciones que se produjeron por parte del presidente de Taiwán, que llegan en un momento de máxima tensión entre China y Taiwán luego de los ejercicios militares del gigante asiático. Y del mensaje del presidente de Taiwán también tenemos que compartir la palabra del gobierno chino. ¿Qué es lo que ha dicho Xi Jinping sobre esta cuestión? ¿Qué ha explicado sobre los ejercicios militares? Aquí lo vemos al presidente chino, que aseguró en su mensaje de fin de año que la reunificación de nuestra patria es imparable. Ahí quedó muy en claro cuál es la postura china dicha por su propio presidente. Sabemos, lo conocemos al tema, que Pekín reclama a la isla como parte de su territorio, mientras que Taipei mantiene un régimen democrático y rechaza las presiones de Beijing. Este discurso que vemos en pantalla fue transmitido por
el grupo de medios de China y las plataformas digitales. Fue el mensaje que habitualmente utilizan los presidentes para efectuar en el final del año y proyectar el nuevo año que comienza. Allí Xi Jinping defendió la necesidad de promover la paz y la cooperación internacional en un contexto que describió como marcado por turbulencias y cambios. Señaló que China está dispuesta a trabajar con todos los países para impulsar el desarrollo y una gobernanza global más justa y razonable, y reiteró además su apuesta por construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. En el plano interno, el mandatario destacó que 2025 marcó el cierre del 14º plan quinquenal y afirmó que se cumplieron los objetivos previstos en una economía que, según su presidente, va a alcanzar los 140 billones de yuanes, que es algo así como 20 billones de dólares, con un crecimiento cercano al 5%. Bueno, todo esto ha sido motivado por un convenio que ha hecho Estados Unidos con Taiwán de aportar una cantidad estratosférica de dinero para armamento a Taiwán. Recordemos que tanto la ONU como Estados Unidos reconocen oficialmente una sola China. Sin embargo, porque hay dos sistemas dentro de la China, uno que es la China nacionalista, que es Taiwán, y otro que es la China comunista, es que se producen este tipo de conflictos y es Estados Unidos el que ha producido el detonante con este aporte gigantesco de armas para mantener su industria armamentística. En el fondo es un convenio donde Taiwán va a aportar esa cantidad de dinero para compra de armas norteamericanas. Negocio redondo para Estados Unidos y las industrias de armas. Así que bueno, es dentro de los conflictos que tenemos en nuestro mundo. Este es uno de los frentes. El otro frente es Ucrania. El otro frente es Medio Oriente, donde Netanyahu, bueno, después lo comentaremos, pero hay varios frentes de guerra y el último es Venezuela. Ahí estamos. Este mundo es guerras y más guerras. Adelante. Sobre ese mismo informe que vimos recién, tenemos la lectura de una noticia que nos dice: la empresa fabricante de armas de Estados Unidos, Lockheed Martin, recibe un contrato para ventas militares a Taiwán. El Pentágono ha otorgado un contrato al fabricante aeroespacial Lockheed Martin que supone ventas al extranjero para satisfacer las necesidades operativas urgentes de la Fuerza Aérea de Taiwán. Según comunicó el miércoles 31 del 12 del 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el contrato es de 328.500 millones de dólares. El imperio Estados Unidos arma a Taiwán para ir contra China. Vamos ahora a un nuevo informe, en este caso de la agencia alemana DW en español, donde nos dice que Alemania, país europeo, es el primer país europeo en adquirir sistemas desarrollados por Israel. Alemania, como Europa, se están rearmando para un hipotético enfrentamiento con Rusia. Alemania se ha convertido en el primer país europeo en desplegar el sistema de defensa antiaérea Arrow, desarrollado por Israel. El sistema está diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos y supone un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad europea ante la amenaza de los misiles de medio alcance de Rusia. Deutschland erhält heute mehr als ein Waffensystem. Wir gewinnen Sicherheit. Wir sichern unsere Handlungsfähigkeit und wir stärken das Vertrauen unserer Verbündeten. El sistema Arrow se financió con un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros, que Berlín aprobó tras la invasión rusa de Ucrania. Alemania lo adquirió en 2023 por 3.600 millones de euros. Con capacidad para interceptar misiles fuera de la atmósfera y un alcance de 2.400 kilómetros, complementa otras defensas de menor alcance como Patriot e Iris-T.
Wir schützen damit unsere Bevölkerung und Infrastruktur, aber auch unsere Partner. Ein Schutzschild, welcher Deutschland, Europa und die NATO sicherer machen wird. Israel utiliza el Arrow como capa superior de su sistema de defensa, junto a la cúpula de hierro que intercepta misiles de corto alcance. Ron Prosor, embajador israelí en Alemania, dijo que, 80 años después de la liberación de Auschwitz, nadie habría imaginado que el Estado judío acabaría ofreciendo su tecnología para defender no solo a Alemania, sino a toda Europa. Este es el primero de los 3 emplazamientos previstos. Alemania quiere que el sistema esté plenamente operativo en 2030. Bueno, esas son las cosas, las contrariedades que existen en este mundo. Contra los misiles hipersónicos que tiene Rusia, que tiene Irán, que tiene China, esos sistemas no sirven. Ya lo demostró Irán en Israel y lo ha demostrado Rusia en todas partes. Adelante, Jorge. Bien, siguiendo con el tema Europa, guerra o preparándose para la guerra, hipotética guerra contra Rusia, tenemos una foto de un enclave en el medio de Europa, separado de Rusia, pero perteneciente a Rusia, llamado Kaliningrado. ¿Qué es Kaliningrado? Para aquel que no se ubica, no conoce, no entiende. Es un enclave ruso estratégico en Europa, situado entre Polonia y Lituania, con acceso al mar Báltico, separado del resto de Rusia y lleno de importancia militar y geopolítica. Fundada Kaliningrado en 1945, fue la Segunda Guerra Mundial, la región fue cedida, luego de la Segunda Guerra Mundial, a lo que antes era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando se la cedió a la URSS expulsó a la población alemana y renombró el lugar en honor a Mikhail Kalinin, de ahí Kaliningrado. Pero la independencia de los países bálticos en los años 90 dejó al enclave aislado, aumentando su importancia militar, proporciona a Rusia un puerto y acceso vital al Atlántico. Es un centro para la flota rusa del Báltico y es donde se han desplegado misiles avanzados. Su ubicación lo convierte al enclave en un punto focal de tensiones con la OTAN, ya que es una plataforma para proyectar poder ruso en Europa. ¿Por qué traemos a colación este enclave? Por la noticia que vamos a leer a continuación. El primer ministro polaco promete rápida conquista del mar Báltico en el año en curso, 2026. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha prometido en su mensaje de video con motivo del Año Nuevo conquistar rápidamente el mar Báltico en el año 2026. Y dijo, el año 2026 será el año de la aceleración polaca. Aceleraremos la construcción del ejército más fuerte de Europa. Aceleraremos importantes inversiones en infraestructura, se entiende, militar. Este será el año de la rápida conquista del mar Báltico, nuestro mar Báltico, manifestó el jefe del gobierno polaco. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, le salió al cruce y manifestó que las declaraciones de los políticos de los países de la OTAN
sobre el bloqueo o la toma forzosa de la provincia rusa de Kaliningrado son absurdas. Estas palabras, dijo María Zakharova, recuerdan a la debilidad mental. Clarísimo que la OTAN, el Occidente, pareciera ser que a través de Polonia quiere posicionarse militarmente del mar Báltico para encerrar este enclave en el medio de Europa perteneciente a Rusia. Claudio. Bueno, esa noticia realmente es increíble. No es el único líder europeo que ha hablado justamente de la toma de Kaliningrado, pero este promete tomarlo en el 2026 y no sabe lo que está diciendo realmente. Kaliningrado es un enclave que la ex Unión Soviética, tal como tú bien dijiste, después que terminó la Unión Soviética y se independizó, quedó entre Polonia y Lituania. ¿Y cómo se comunica con Rusia por tierra? Hay un convenio que existe ahí con Lituania, donde se estableció un corredor que se llama el corredor de Suwałki, que va de Kaliningrado, tiene 90 kilómetros de ancho, y va de Kaliningrado hasta Bielorrusia. Y Bielorrusia es un país aliado de Rusia, así que prácticamente ahí podemos decir que están en Rusia. Esa es la forma que tienen de comunicarse y de entregar y llevar mercadería para allá. Ahora, ellos no saben que estratégicamente para Rusia Kaliningrado es muy importante, así como es Sebastopol en el Mar Negro. Son lugares estratégicos que Rusia no está dispuesta a ceder. No es que le vayan a quitar un pedacito de tierra y Rusia no vaya a hacer nada. Rusia no va a permitir. Eso significa una guerra nuclear. Definitivamente significa una guerra nuclear. No saben lo que está diciendo este señor. Entonces, por todos los lados que hablamos, vemos la guerra. Por el aumento de los presupuestos, por las amenazas, ¿Dónde no hay guerra en estas noticias? Si las guerras están por todas partes. Pero no es cualquier cosa Kaliningrado. Rusia nunca va a aceptar que tomen Kaliningrado. Adelante, Jorge. Sí, para ubicar a la gente, recordemos que en el artículo de los periodistas Francisco Ciotti y Giorgio Bongiovanni de Antimafia que trajimos a colación en este programa, nos decían que todo está a la vista de todos. Y en ese mismo artículo nos decían los periodistas que en la reunión del 4 de septiembre del 2025 en París, Macron dijo: la OTAN ya tiene todos los planes, están listos, están para usarse. Bueno, acá lo vemos. Veremos si sucede, se va a usar a Polonia para ir contra este enclave o encerrarlo, no meterse en el enclave, sino tomar el mar Báltico y dejarlo encerrado. Siguiendo con lo que podría ser una nueva guerra o nuevo enfrentamiento entre Irán, Irán, vemos un pequeño corto de 10 segundos y entramos en materia. Pequeño corto de lo que está sucediendo en este momento en la República Persa de Irán. Pareciera ser que las CIA y sus compinches, ante las revueltas del pueblo iraní por su situación económica, han aprovechado, como siempre lo hacen, para meter su cuña. Y si no, escuchemos la noticia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó este viernes 2
de enero del 2026 su disposición a apoyar a los manifestantes iraníes en medio de la ola de manifestación que se suceden en los últimos días en el país persa, por la tensa situación económica y el debilitamiento de la moneda nacional. Dijo Trump, si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar, escribió el mandatario estadounidense en su propia red social. Igualmente, Donald Trump aseguró el pasado lunes 29 del 12 del 2025 al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que apoyará otro ataque contra Irán si ese país reconstruye su programa nuclear o su capacidad de misiles. Como vemos, habla Donald Trump de una posible intervención interna en Irán, como acaba de hacer en Venezuela. Esperemos los acontecimientos. Claudio. Sí, realmente, como tú bien decías, la CIA y el Mossad con toda seguridad están metidas ahí en esa revuelta, porque lo que les interesa de cualquier forma es desestabilizar a Irán. Recordemos que hace pocos días atrás Netanyahu voló a Estados Unidos, a la residencia ahí en Florida de Donald Trump, a solicitarle apoyo para una nueva guerra con Irán. Después de lo que pasó hace 6 meses atrás, quiere una nueva guerra con Irán. Irán le demostró que tenía la capacidad de hacerle mucho daño. Y sin embargo, quiere una nueva guerra con Irán. ¿A dónde queremos llegar? ¿Va a usar armas nucleares esta vez entonces? Que es la pregunta lógica que nos tenemos que hacer. Si Irán demostró que de hecho le hizo mucho daño y no usó los mejores misiles que tenía. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál es la idea? El caos y el abismo está en todas partes aquí. En este momento, la situación es dramática, de guerra en todas partes. Líderes mundiales absolutamente fuera de sí, absolutamente endemoniados, diría yo, y con un comportamiento que asegura la autodestrucción de la humanidad. Para allá vamos. Para allá vamos. Esperamos que la naturaleza se haga presente. Adelante, Jorge. Siempre sin olvidarnos, porque se van a cumplir sí o sí las profecías de Jesucristo. Final de los tiempos, guerras, rumores de guerra. El final es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Vamos a pasar a la parte espiritual ahora con un video preparativo de las conciencias para la próxima manifestación al mundo de los extraterrestres. Vemos un video de los Sky Watchers, Carlos Clemente, 4 videos en uno. Sobre todo, prestemos atención al final del video. Lo vemos, Claudio. En la zona de San Bernardino, en California, Carl Ingus registró por medio de una cámara de seguridad en su casa algo muy extraño. Un objeto se acerca lentamente a una corta distancia del terreno, lo que produce que se enciendan los LEDs infrarrojos de la cámara de seguridad al momento que éste estaba más cerca. Veamos con atención. En el acercamiento y en cámara lenta es posible darnos cuenta de lo que ocurrió. Se trata de tecnología desconocida, la cual trata de pasar desapercibida y nos observa más cerca.
pero las cámaras de seguridad han expuesto su presencia de forma notable. Nueva Jersey, Estados Unidos, 9 de septiembre de 2025. Una cámara de seguridad por medio de un filtro infrarrojo captó una serie de luces que se desplazaban en el cielo en diferentes direcciones. Incluso, en algunos momentos se aprecia también cómo aeronaves pasan por la zona, pero a una mayor altitud. Ahora podemos ver cómo durante la noche ocultos estos objetos continúan presentándose en esta zona de los Estados Unidos. Durante la noche del 16 de septiembre de 2025, en Pescantina, una localidad y comuna italiana que se encuentra en la provincia de Verona, en la región del Veneto, Andrea Cipriani capturó con su teléfono celular un fenómeno nocturno en el que una luz brillante, aparentemente azul o blanca, se mueve en el cielo entre las nubes. Al inicio, Cipriani se concentra en esta luz, que a ratos parece tener una forma irregular y cambiante. A lo largo de la grabación, el objeto luminoso se divide en múltiples luces más pequeñas que se desplazan de manera muy clara en el cielo, como si se separaran y volvieran a unirse. La luz principal se ilumina con más intensidad en algunos momentos, emitiendo un destello. Una grabación sin duda impactante. La tarde del 8 de septiembre de 2025, en una zona al sur de Italia, un grupo de personas observaron cómo un objeto en forma de cruz se movía en la zona también de forma que llamaba la atención. Bueno, cada vez más señales de la presencia de los extraterrestres, que son la presencia del cielo. Porque Dios no puede actuar directamente, salvo con las fuerzas de la naturaleza, pero para manifestar a nosotros, pequeños, que están con nosotros, tiene a estos seres que mientras nosotros tengamos fe y hay un pequeño remanente que tenga fe, ellos estarán. Si perdemos la fe, ellos se van, porque no habría nada que salvar. Así que tenemos que valorar muchísimo esa presencia que está ahí. Y mientras la veamos, debemos sentirnos consolados, sentirnos reconfortados, porque veremos cosas muy duras, como las estamos pensando a ver, pero esto es ni siquiera el principio de dolores. Adelante, Jorge. Vamos ahora, Claudio, con un recordatorio que debemos tener presente día a día, mes a mes, año a año. Las 7 plagas del Apocalipsis las vamos a dar nuevamente. Reitero que la tenemos que tener presente porque se nos pueden venir encima en cualquier momento. Claudio. Para que no creamos que o no sepamos o no pensemos que no sabemos. Se nos ha dicho: soy la voz del cielo a la tierra, soy la voz del Santo Espíritu, escuchadme. Y aquí los acontecimientos cósmicos que se manifestarán muy pronto, mucho antes de lo que podáis imaginar. Primero, impacto en la Tierra del asteroide Hegudiel, fecha no revelada, lugar Islas Británicas, Océano Atlántico. Estos hechos no están cronológicamente ordenados por ser. Segundo, terremoto y tsunami, el llamado Big One, fecha no revelada, lugar Océano Pacífico, frente a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Tercero, desplazamiento del eje polar terrestre en 45 grados, fecha no revelada, lugar los polos hallarán nueva posición, los continentes y las naciones sufrirán cambios climáticos dramáticos e irreversibles. Cuarto, erupciones volcánicas catastróficas
provocadas también y sobre todo tras el impacto de Jegudiel, que es el asteroide. Afectará a los volcanes Vesubio, Etna, Fujiyama, Yellowstone, Marsili y otros menores. Fecha no revelada. Lugares: Campania, Italia, Sicilia, Mar Tirreno y Japón. 5. Terremoto con maremoto Uriel. Fecha no revelada. Lugar: Mar Adriático, frente a Pescara, Ancona. Penetración de las aguas hasta 35 kilómetros de tierra adentro. Consecuencias catastróficas para las costas de Italia y los Balcanes. 6. Manifestación en el cielo de una cruz de fuego. Fecha no revelada. Lugar: en el espacio a 400 kilómetros de la Tierra. Sobre el cielo de Rusia, visible para más de 7.000 millones de seres humanos. Consecuencias: ninguna negativa, solo un espectáculo universal de luz solar. Y 7. Conflicto nuclear entre dos o más naciones con la consecuente intervención militar de nuestra Confederación, la cual paralizará todo tipo de arma nuclear y convencional en el planeta Tierra. Consecuencias de las derivadas de las 7 plagas. La muerte de 2.300 millones de personas en pocos días y más de 7.000 millones en las 7 semanas siguientes de nuestro tiempo, o sea, prácticamente toda la humanidad. Salvación en nuestras naves espaciales para más de 6 millones de personas, cientos y millones de niños. Cada animal, macho y hembra, de cada especie, tanto de flora como de fauna, será puesto a salvo. También todas las obras de arte de todas las culturas de la Tierra, incluida la música. No tengáis miedo. Ha llegado el momento en que os preparéis para tales acontecimientos. Mientras tanto, continuad siendo amigos y servidores de los justos y sobre todo de la gran obra de Juan, guiada y sostenida por el gran monarca Cristo, para honor y gloria del Padre Adonai Arat Ra. ¿El tiempo está próximo? El tiempo ha llegado. Durante este ciclo septenario sabremos y sabréis el destino y la elección de la humanidad del planeta Tierra. Vivir o morir. Tened fe. A ti, hijo mío, derramo el rayo de luz de mi luz solar. Paz. El Consolador. Planeta Tierra, 25 de octubre del 2025. Jorge. En lo que has leído, Claudio, el nombre del asteroide, Jegudiel, arcángel de la justicia. El nombre del maremoto, Uriel, arcángel de la justicia. Sí podemos precisar, como decías que no está cronológico los sucesos, sí podemos precisar que cuando diste el 6, manifestación en el cielo de una gran cruz, ese será el último evento. Eso lo podemos precisar. Vamos ahora a darle a conocer al público una nueva sangración del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni, pero sin antes decir, para comprender bien la sangración, relatar, recordar nuevamente el Getsemaní. Jesús cristificado, Jesucristo, sangra en el Getsemaní porque sabe que tiene que ir a la cruz. Tiene pavor, tiene miedo, por eso la sangre. Pero la enseñanza es: hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Y se encamina al Gólgota, a la cruz, por todos los que Él redime, que son los que creen en Él. Al resto de la humanidad le da la posibilidad de seguir reencarnando hasta ahora 2025 años. Por eso, esta sangración dice: vencí al mundo, porque emula ese vencimiento de Jesucristo al temor. Él sangró en el Getsemaní por temor. Antes de leer el mensaje, vamos a decir lo siguiente. Antes de irse a sangrar, se refiere a Giorgio Bongiovanni,
se dirigió a todos con unas cuantas frases. Dijo con sencillez y sin levantar la voz: si muero durante la sagración, te cuidaré desde arriba. Si vivo, te veré luego. Si el Padre cambia de opinión, vuelvo enseguida. Acá vamos a hacer un recordatorio. Cuando a Giorgio Bongiovanni le preguntaron: maestro, ¿por qué esta sangre? ¿Por qué esta sangración? Y Jesucristo a través de él contestó: porque te preserva de la tentación, de la perdición y salva tu alma. Esa respuesta de Jesucristo también vale para todos nosotros, para quien lo sigue y lo apoya. Entonces, esta sangre es vertida también por nosotros, por nuestras faltas, por nuestras dudas, por nuestra poca fe. Cristo nos perdona y purifica de las tentaciones en las que caemos a través del bendito sufrimiento de Giorgio Bongiovanni. Solo si lo aceptamos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestras debilidades humanas. Esta es la grandeza de Cristo a través de donarse a sí mismo mediante un mensajero suyo. Ahora entramos en sí en la sangración. Prólogo de Giorgio Bongiovanni. Vencí al mundo, del cielo a la tierra. He escrito el 26 de diciembre del 2025. He sanguinado, sangro. Yo también he vencido al mundo. Ya lo he dicho y lo repito una vez más. Yo disminuyo y mis hijos crecen. Leed, meditad y deducid. Uno de ellos, de mis hijos que crecen, Aaron, vuestro George, planeta Tierra, 26 de diciembre del 2025. Por lo tanto, vamos a relatar el escrito de Aaron que vio la sangración. Y Aaron nos dice, refiriéndose a Giorgio: su rostro está destrozado por el dolor, pero fuerte y amoroso cuando se encuentra con la mirada de los muchos que llegan a este templo sagrado. Recordemos, Jesucristo: mi templo no es de piedra, mi templo es la humanidad. Cuando Aaron dice a este templo sagrado, se refiere a lo que estamos viendo en la foto, cuerpo físico de Giorgio Bongiovanni. Todos, dice Aaron, nacimos del signo. El signo nos llama a esta arca al pie del roble que envuelve esta tierra. El signo son los estigmas. La señal nos impulsa a la fe. Pero me siento culpable, dice Aaron, como el apóstol Tomás, que necesitó tocar en persona las llagas. Si tuviera suficiente fe, se pregunta Aaron, y nos pregunta a todos, si tuviera suficiente fe, ¿sería necesario este sacrificio cada vez? Si tuviera suficiente fe, ¿sería realmente capaz de estar al lado de este Cristo que se hace hombre y que clama en el desierto de este mundo para traer justicia y prepararnos para su manifestación? No tengo la respuesta a estas preguntas, pero ¿es correcto plantearlas? Porque sigue siendo necesario este sacrificio, me pregunto. Una vez más, encuentro la respuesta en la totalidad de las cosas, en la vigilia que muchos han mantenido en espera, en los niños y en sus palabras. Ahora Aaron relata lo que dijo George. Esta mañana me levanté para venir a llamarlos a todos, para decirles que no soy digno, que no tenía fuerzas, tenía tantas dudas.
porque no sangraba. Acá recordemos siempre al Getsemaní de Jesucristo. Tenía la sensación que los estigmas desaparecerían. Me sentía mal. ¿Qué esperan de mí? Estoy mal. Descansé y no pasó nada. Quería irme. No llegaba la sangración. Se preparó para sangrar y no llegaba. No puedo mentir y tengo que ser sincero, dice Aaron de Giorgio, que Giorgio dijo, soy un cobarde, un debilucho. No quería porque el dolor es infernal. Entonces sucedió. Simplemente le dije, relata Aaron que Giorgio dice hacia Jesucristo. Simplemente le dije, creo en ti, déjame limpiar, déjame hacer lo que sea, pero no me alejes de la obra, ni de tu arca. Creo en ti. Así que regresé sintiéndome como si tuviera 30 años. Después de la sagración, reitero, así que regresé sintiéndome como si tuviera 30 años. Una fuerza tan violenta, una fuerza tan fuerte que me tiró de la cama y entonces llegó y me habló. No lo puedo creer. Y luego otra vez. Tenía tantas dudas, pero lo hice. Estoy seguro, dijo un hermano. Yo no, responde Giorgio, sino que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tienes que creer, incluso cuando tengas dudas. Y a un chico presente, no es mi culpa, sino esa luz que viste desde niño. Solo era un debilucho, un miedoso. Pero creo en él. Él, se refiere a Jesucristo, solo necesita que crea en él. No le importa si no creo en mí mismo. No creo en mí mismo. No puedo hacerlo. Porque creo en él. Él me da la fuerza, me da señales, una voz. No puedo creer que esto haya sucedido. Y una vez más, una voz resuena en el espíritu. El que cree en mí no morirá jamás. Debéis estar unidos. Así que vencimos al mundo. Escrito de Aaron, 26 de diciembre del 2025. Cuando se relata acá, una vez más, una voz resuena en el espíritu, está diciendo, dentro de Giorgio Bongiovanni, en su espíritu, una voz le dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Por supuesto, se refiere a Jesucristo. Claudio, ¿agregás algo? Sí, bueno, impresionante relato, muy, muy impactante, diría yo, especialmente para nuestros telespectadores que no están acostumbrados a este tipo de cosas, pero lamentablemente tenemos que despedirnos porque el tiempo es implacable. Jorge. Bien, entonces, nos despedimos agradeciendo al movimiento MARA, Movimiento Antinuclear de la República Argentina, JP en español, Canal 26, su periodista Sebastián Dumont, a RT Noticias, a la agencia alemana DW de Noticias, a Carlos Clemente por su video de ovnis y a los Skywatcher, a Doniesis que nos habla a través de Giorgio Bongiovanni y a nuestro operador, si no, no podemos salir al audio, Claudio Rojas Barruet. Bueno, y a ustedes, queridos telespectadores, que son lo principal, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.